están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. En Chile, el envejecimiento de la fuerza laboral está afectando a sectores estratégicos como la minería, el transporte y la construcción. Se estima que en los próximos años, uno de cada cuatro trabajadores de la industria minera, por ejemplo, tendrá más de 50 años. Esta situación no solo plantea desafíos en términos de productividad y seguridad, sino que supone la necesidad urgente de capacitar, formar y certificar nuevas generaciones que den continuidad al conocimiento técnico acumulado en terreno. Las tecnologías no están esperando a nadie. Vamos a conversar con Cristian Arancibia. Él es gerente general de MG Certifica. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Encantado de conversar con ustedes de este tema que es tan relevante para todos Claro hoy que en día. sí. Oye, Cristian, a ver, tú eres gerente general de MG Certifica y ustedes parece ser que se dedican, y me puedes contar un poco, parece que ustedes se dedican a ver justamente la certificación de las personas, las capacitaciones de las personas. Pero quiero preguntar primero, antes que todo eso, ¿qué pasa con esa gente que hoy día está trabajando y que a lo mejor no las están capacitando y que por lo tanto están quedando obsoletos? A ver, en general este es un problema de la industria, particularmente la industria minera, que es donde nosotros nos desempeñamos, que tiene efectos importantes en la productividad de las personas y de las faenas. Hacia el 2022, la tasa de personas menores de 30 años que estaban trabajando en la industria era del 30% y hoy día va en un 25%. Es decir, la mano de obra está envejeciendo. ¿Qué significa eso? Que la gente es menos adaptable, en primera instancia, ¿cierto?, a los vertiginosos cambios tecnológicos que se ven en esta industria en particular. Equipos nuevos, más modernos, manejados con otro tipo de tecnología, con otro tipo de mecanismos, hacen que la gente vaya quedando un poco atrás en materia de actualización de sus conocimientos. Y por eso es necesario identificar cuáles son los conocimientos en que las personas deben mejorar su acervo técnico, de modo de ponerse a disposición de tareas cada vez más complejas o con uso más intensivo de tecnología. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos en MG Certifica. Somos un centro acreditado por el Estado, por Chile Valora, para realizar procesos de certificación de competencias laborales, es decir, reconocer formalmente el saber hacer de las personas. Y hemos desarrollado en paralelo un servicio que ya lleva más de 10 años en la industria instalado, que es la acreditación privada de competencias laborales, y lo que busca precisamente es identificar lo que las personas no saben o lo que las personas necesitan aprender para desempeñarse mejor en una determinada función. Entonces nosotros creemos que, y esto ha ido al alza, por lo mismo creemos que el identificar de manera adecuada, estandarizada, las competencias que las personas necesitan desarrollar les va a permitir, independiente de la edad que tengan, alcanzar niveles de profesionalismo y de conocimientos que sean más adecuados a la demanda que tiene la industria en general. Oye, ¿y cómo está, crees tú, el tema de la capacitación continua? Porque es cierto que la tecnología avanza a pasos agigantados. Lo que se pensaba que era para el 2050 va a ser para este fin de año. Por lo tanto, van variando todos los días. Pero eso es en el hacer, en el día a día, ¿no? Entonces, el operario hoy día, ya no necesariamente hablemos de la fuerza, ¿no? Claro, una persona de 55 años ya no tiene la fuerza para un trabajo físico de una persona de 30, pero hablemos de otro tipo de trabajo donde no es necesaria la fuerza. eh, a esa gente hay que irla preparando, hay que irla capacitando con las nuevas tecnologías, con los nuevos equipos que vienen llegando, etcétera. ¿Cómo ves tú que eso avanza o estamos al debe? Mira, en términos generales, Miriam, yo te puedo decir que el círculo virtuoso de la gestión del capital humano de las personas o del conocimiento de las personas en alguna parte está cortado. Esa es la realidad. El Estado dispone de herramientas muy poderosas y la sociedad en general tiene herramientas muy poderosas que por alguna razón no están interconectadas.
El estudio de fuerza laboral, por ejemplo, de Fundación Chile o del Consejo de Competencias Mineras, que depende del Consejo Minero, muestra otra vez en su novena edición una desconexión brutal entre la industria formativa y la industria, la demanda de profesionales. Tú puedes ver en ese estudio, por ejemplo, cómo los mantenedores mecánicos, bueno, ya no son los últimos en términos de la cantidad de profesionales que van a salir en los próximos 9 años, pero sí está en un lugar muy abajo, siendo que es el perfil más demandado por la industria. Por lo tanto, hay una desconexión ahí entre la industria formativa y la demanda de trabajadores o de capital humano. Para suplir esa brecha tremenda que hay, porque, por ejemplo, hay otro elemento que es súper importante. Por ejemplo, los perfiles que menos se van a demandar en la industria minera en los próximos 8 años son geólogos. Y en contrapartida es el perfil que más egresados va a tener en el mismo periodo. Entonces es complejo porque lo que está ocurriendo con la industria es que genera muchas personas que no pueden trabajar porque no encuentran trabajo en lo que estudiaron. Ese es un tema eh, es un drama que viven sobre todo las personas jóvenes, les cuesta muchísimo encontrar trabajo por esa misma razón. Ahora, eso en términos estructurales, por cierto que hay serias iniciativas y programas que tienden a cortar esa brecha, tienden a resolver ese problema. Y uno de ellos es precisamente lo que hacen industrias mineras relevantísimas para la industria, como el caso Codelco, por ejemplo, que sí buscan generar sistemas de gestión por competencias que permitan identificar estas brechas de conocimiento, de modo de orientar adecuadamente los planes de formación hacia aquellos elementos que los trabajadores requieren incorporar para hacer mejor su trabajo. Por lo tanto, ahí aparece el círculo virtuoso de la formación continua de las personas. Permanentemente se están evaluando las competencias de las personas, adecuándose a faenas particulares, a equipos particulares, a condiciones climáticas particulares, que muestran eventuales oportunidades, ¿cierto?, de desarrollo de competencias de las personas. Y ahí es donde las OTEC y los centros de formación técnica están apareciendo como herramientas o como actores relevantes de este círculo virtuoso que tienen que adecuar sus programas de capacitación para incluir aquellas competencias que la industria identifica como necesarias. Entonces, estructuralmente tenemos un problema serio que da cuenta de la productividad, entre otras cosas, da cuenta de la baja productividad de las personas, del poco asiento que hay entre las personas que ejecuten una tarea para que hayan estudiado formalmente, y eso en términos estructurales, pero hay iniciativas muy poderosas como el Consejo Minero, el propio Chile Valora, que están trabajando en la continuidad de estudios. Por ejemplo, las personas obtener una certificación pueden continuar su estudio en un centro de formación técnica, en un instituto profesional que reconozca el saber hacer de las personas, de modo de ir cerrando las brechas y transformando a las personas en los profesionales que al final del día se requieren y para los cuales ya ejecutan ciertas actividades. Por lo tanto, la esperanza existe de que el sistema va a ir evolucionando hacia un círculo virtuoso para romper la situación estructural que hemos visto en los últimos 10 años, entre el choque que hay entre la demanda y la industria formativa del profesional. Oye, ¿eso quiere decir entonces que la industria misma no está conversando con los centros de formación, ya sea universidades, ya sea técnicos, ya sea los institutos profesionales o lo que sea? No están conversando porque, de hecho, tú dices que, por ejemplo, ya hay un superávit de un tipo de profesión, pero hay menos personas de las que se está requiriendo que están saliendo egresados, y por lo tanto esa pega de suplir esta brecha la están teniendo en este momento otras entidades. Las universidades ya no están sacando a esa gente preparada, lista para llegar y trabajar, sino que la están supliendo las empresas o estos organismos, como decías tú recientemente, ¿no? Claro, y eso es lo que nosotros hemos observado en las 9 ediciones del estudio de fuerza laboral que hace la Fundación Chile con el Consejo Minero. Existe una desconexión estructural entre la demanda de profesionales, tanto universidades como centros de formación técnica, eh, y la oferta que estos ofrecen a la industria. Es muy llamativo que la industria de la formación no recoja esta información
o que la recoja parcialmente, porque tampoco puedo decir que no lo atienden. Sí lo atienden, pero a lo mejor no con la velocidad que se requiere, tanto que la novena edición de este estudio vuelve a aparecer esta desconexión importante entre la demanda de profesionales y la oferta que va a entregar la industria formativa a la industria, particularmente en la industria minera. Esto yo no tengo ninguna duda que se repite en otro tipo de industria. De hecho, nosotros trabajamos con empresas de otra Y otro, área, de otro subsector productivo, que es la logística y transporte, particularmente en la industria portuaria, donde las empresas tienen que hacerse cargo de identificar, estructurar, diseñar y poner a disposición de los trabajadores programas de capacitación que den cuenta del cierre y tratamiento de las brechas, porque la industria formativa sigue entregando trabajadores que tienen brechas importantes en términos del conocimiento que se produce en terreno, ¿ah? Porque también la teoría, los cursos, digamos, son bien amplios, ¿cierto? Y en general pasan algunos elementos de manera, no voy a decir con la profundidad que se requiere, pero sí terminan con los trabajadores con cierto tipo de brechas que en muchos casos son brechas de conocimiento que son críticas, es decir, que son conducentes a una desviación importante, ya sea en materia de seguridad o productividad. Por lo tanto, es la propia industria la que se tiene que hacer cargo de identificar estas oportunidades de mejora a los trabajadores y de disponer de las herramientas de los sistemas para que la industria formativa en todas sus fases pueda hacerse cargo de eso. Y ese trabajo se está empezando a construir, hace ya diría 5 o 6 años atrás, con una manera un poco más decidida, pero ha sido un proceso lento, la adaptación de todos los actores a esta realidad que es un poco preocupante, ha sido tal vez un poco lenta y no ha contado tampoco con el respaldo institucional del Estado, sino que más bien obedece a requerimientos particulares o a emprendimientos particulares, privados. Oye, esa era justamente mi pregunta. ¿Cómo está el tema de las políticas públicas respecto de esto? Porque a lo mejor las universidades o los centros de formación técnica están más lentos de lo que debiera ser. Tú dices que se han ido a lo mejor incorporando algunos de los cambios, etcétera, pero no necesariamente están como a la vanguardia, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo en la realidad empresarial de las industrias. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué pasa con por ejemplo, tú mencionabas sistemas de capacitación, el mismo, la JOTEC o el CENSE? Hay varios mecanismos. ¿Funcionan realmente o son un poco como, están ahí un poco como un barniz? Funcionan sin duda, pero las políticas públicas son aún más lentas que la reacción del mundo privado. Eh, Sin duda Chile Valora está jugando un rol fundamental, Sense por su parte también. Tienen hoy día las herramientas y el espacio para ejecutar políticas que sí vayan a cerrar las brechas de conocimiento de las personas. Y esto es súper relevante porque, por ejemplo, el Sistema Nacional Chile Valora tiene como propósito reconocer lo que las personas sí saben hacer, pero no tiene dentro de su propósito, digamos, angular, el identificar lo que las personas no saben. De esta manera, podría ocurrir, por ejemplo, que una persona certificada de competencias laborales tenga brechas de conocimiento o de conocimiento aplicado en un conocimiento que sea clave para el desempeño de su función. Por ejemplo, el uso de elementos de protección personal en la industria minera o el uso de sistemas de frenos de algunos equipos, etcétera. Hay un montón de competencias que son críticas, que son clave. Y el sistema no las reconoce. Hace muy poco, o sea, no tampoco, un par de años se incorporó que dentro de los documentos que se generan a partir de los procesos de evaluación para certificar, aparecen los informes de brecha, pero los informes de brecha no son obligatorios, no generan una obligación para el candidato. Por lo tanto, los trabajadores perfectamente podrían estar certificados y tener brechas de conocimiento que sean críticas. Yo creo que el sistema está muy bien orientado, va en el sentido correcto, pero la velocidad a la que se producen estos cambios es preocupante porque nosotros vemos cómo en la industria minera se repiten accidentes por causas que son similares. Nosotros hemos podido identificar a través del trabajo que realizamos en la industria desde ya más de 11 años
cómo las competencias o un tipo de competencia, un tipo de conocimiento es capaz de generar una amplitud importante de accidente o de fallo o de desviación. Y eso muchas veces terminan en accidentes fatales. Lamentablemente la industria minera tiene esa característica que por la actividad inherente que desarrolla, el riesgo para las personas es muy alto. Entonces, si nosotros consistentemente estamos evaluando y viendo la persistencia de brechas de conocimiento, las personas no deberían obtener su certificación ni su acreditación si es que no cierran aquellas brechas. Pero ese es un proceso que nosotros esperamos y hemos estado impulsando nosotros desde MG Certifica muy fuertemente en la industria minera, pero esperamos que la industria tienda hacia allá y así lo ha demostrado. Pero como te dije recién, Miriam, son temas que van un poco más lento de lo que uno desearía. Pero yo me quedaría con la sensación de que el Estado va en la línea correcta. Este es un problema de velocidad, seguramente, y la industria privada va hacia allá porque claramente tiene intereses que son un poquito más de corto plazo. Tal vez podría ir en un poquito más rápido que el Estado, digamos, pero la idea es confluir con actores como nosotros, que hay varios centros de evaluación de competencias laborales que son una mezcla, ¿cierto? Son una empresa privada, pero que estamos validados por el Estado de Chile. Por lo tanto, podemos hacer este nexo entre las dos realidades de modo de mejorar la performance del sistema, que es lo que nosotros pretendemos articular. Oye, tú decías hace un momento que si bien ustedes se dedican básicamente al tema minero y transporte, esta brecha, este atraso con el que sale la persona a trabajar, debería ser a lo mejor en todos los rubros, ¿no? O en muchos rubros, en el que no están de a caballo, digamos. Pero también se ha dicho muchas veces, y pongo el ejemplo del agro, se ha dicho muchas veces que la gente del agro es un poco reticente a los cambios, ¿no? A las innovaciones. Pero hoy día la tecnología avanzó tan rápido que ya no es mirar cómo viene el tiempo mirado desde ese lado, sino que más bien está lleno de máquinas y de relojitos que te indican la humedad, la temperatura, la rapidez de los vientos, etcétera. ¿Crees también que hay una cierta renuencia de la misma gente a ser capacitada, pero si siempre lo he hecho igual y siempre lo he hecho bien? Existe el temor, nosotros lo hemos podido constatar, la gente se pone nerviosa, en general, sobre todo las personas que no tienen la experiencia de haber pasado por un proceso formal de formación, todos nos ponemos nerviosos cuando alguien nos está evaluando, porque tenemos la creencia de que nos van a despedir. Porque, Miriam, siempre ha sido así, las personas evalúan para seleccionar a lo mejor. Pero si tú te fijas, lo que debería ocurrir es un cambio de filosofía del sistema. Y los últimos que van a internalizar esa filosofía no van a ser las personas, que es identificar oportunidades de mejora. Las personas cuando comprenden que van a ser evaluadas para identificar cuáles son los espacios en que yo debo fortalecer sus conocimientos, para ayudarlo a ser mejor profesional, para ayudarlo a ser mejor trabajador, las personas sin duda colaboran. Las personas en general son las que tienen muy buenas intenciones porque ven la oportunidad de desarrollar su empleabilidad, mejorar sus escalas salariales si es que tienen la oportunidad de hacer un trabajo mejor del que están haciendo hoy día. También van a ser más flexibles, adaptar los cambios tecnológicos, se incorporan el conocimiento de manera temprana. Va a ser más difícil que sean reemplazados por una máquina. Estoy pensando en el agro. Si ese conocimiento está permanentemente siendo evaluado y entregado a las personas para que mejoren el desempeño de su labor, sin duda que va a ser un beneficio tanto para las personas en primer lugar y también para la industria donde esto ocurre. Ese cambio de filosofía es el que tiene que imperar, es decir, es mejor saber qué es lo que no sabe la gente, qué es lo que sí sabe. Eh, lo que sí sabe sirve como reconocimiento, ¿cierto? Entrega un certificado de su saber hacer. Por cierto que eso también es bueno para la gente porque es un reconocimiento. Pero lo otro, lo que no saben es una tremenda oportunidad. Y la gente tenemos todos que entenderlo de esa manera. Es una oportunidad para mejorar nuestro desempeño, para mejorar nuestra empleabilidad. Y el sistema nacional, Chile Valora, insisto, tiene
implícita esta filosofía, pero tiene una orientación mucho más hacia el reconocimiento del saber hacer que hacia el identificar oportunidades de mejora del conocimiento de las personas. En la medida que eso cambie, las personas van a entender también que la evaluación no es algo malo en sí, sino que al contrario puede ser un tremendo beneficio que los empleadores le entreguen a los trabajadores para ayudarlos a crecer en materia de su desarrollo profesional. Oye, y en ese mismo sentido, las empresas a las que ustedes están dedicados, que son, por ejemplo, la parte portuaria o la minera, son grandes industrias. Por lo tanto, tienen sindicatos muy fuertes, ¿no? Y muy grandes y muy, muy constituidos. ¿Ellos están de alguna manera también pidiendo esta capacitación continua o tampoco también encuentran ustedes una cierta reticencia ahí de no querer participar, o ellos piden este tipo de capacitación continua? En ningún caso nosotros hemos encontrado alguna resistencia de parte de algún organismo sindical, al contrario. Particularmente en la industria portuaria, hemos encontrado todas las facilidades para ejecutar nuestra labor porque se entiende que lo que se busca que es evitar que la gente tenga accidentes, mejorar la performance de los trabajadores, mejorar su empleabilidad, mejorar su desempeño. Por eso cuando el sistema es honesto y está efectivamente orientado a eso, las personas siempre se ponen a disposición. Pero para que ocurra eso, primero la empresa tiene que articular estas herramientas con ese propósito. Y el sistema tiene que tender hacia esa filosofía. Por tanto, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Los sindicatos han sido un gran aliado de estos procesos que permiten ayudar a los trabajadores a mejorar su desempeño en seguridad y productividad. Y así tiene que ser. Las personas son las que, cuando se entiende el propósito, son las que mejor disposición tienen. Lo hacen con miedo, lo hacen con un poco de inseguridad, pero se entregan al final del día y lo que es muy bueno. Por lo tanto, nosotros creemos que a partir desde ahí el sistema ya es un avance importante para que las personas sean más felices en su trabajo y puedan desempeñarse mejor. Incluso llevarlos a la consecución de un certificado que valide sus competencias, que valide su saber hacer. Al final del día es súper interesante eso para ellos, para todo el mundo también. Oye, para ir terminando, cuéntame, ustedes hacen el tema de la capacitación, pero más sobre todo el tema de la certificación. ¿Cómo hacen eso? La empresa se comunica con ustedes, ustedes van y evalúan y de ahí dicen, mire, a este le falta, a este no, esto lo que hay que hacer es un curso de tal cosa o hay que introducir tal máquina. ¿Cómo lo hacen así? Cuéntame. Nosotros principalmente ejecutamos procesos de evaluación de competencias laborales, no capacitamos, Ah, perfecto, ya. porque Pero, entendemos pero que, sí a lo mejor recomiendan. por supuesto, nosotros ayudamos a que las empresas identifiquen cuáles son los conocimientos que deben ser entregados a una persona de modo de hacer más pertinentes los procesos de capacitación, por tanto, más baratos. Nosotros identificamos las competencias que una persona debe desarrollar, el conocer específicamente cuál es el conocimiento esperado que la persona debe incorporar, es mucho más fácil hacer programas de capacitación que sean más acotados y más específicos y pertinentes a aquellos elementos que el trabajador necesita aprender. Nosotros lo decimos de la siguiente manera: nosotros les mostramos qué es lo que el trabajador necesita aprender. Tú te ahorras todo lo que yo quiero enseñar porque los trabajadores ya saben algunas cosas, por lo tanto la capacitación se hace más corta, más pertinente, y si tienes más tiempo puedes reforzar mejor el conocimiento específico que tiene un determinado resultado. Nosotros aplicamos básicamente tres elementos de evaluación. El primero es una evaluación teórica, con reconocimiento teórico de lo que debe hacer el trabajador. Después una evaluación práctica, es decir, lo evaluamos ejecutando su tarea. Y hay una evaluación documental que básicamente da cuenta de aquellos elementos del conocimiento que yo no puedo medir a través de una prueba de conocimiento o de una prueba de observación en terreno. Por ejemplo, tener una licencia habilitante para operar algún equipo. Nosotros no le hacemos la prueba de operar el equipo de nuevo, sino que basta con que muestre su licencia y esa parte se da por cerrada. También el sistema ofrece dos elementos adicionales
básicamente que se concentran en un proceso de evaluación complementario, que es la evaluación de evidencia, digamos, de la evaluación de las habilidades conductuales, que se hace a través de una evaluación indirecta, a través del jefe directo de la persona. Entonces, esos cuatro elementos de la evaluación constituyen una nota final, y que el Sistema Nacional establece en un 75% como línea de corte para lograr el propósito. En la industria privada, en la industria de la certificación o la acreditación privada de competencias laborales, el proceso es un poco distinto. Se aplican solamente tres instrumentos de evaluación, y esos tres instrumentos de evaluación son la prueba de conocimientos teóricos, la prueba práctica y la evidencia indirecta, y eso da, con un corte un poco mayor, de un 80%, da la posibilidad de acceder a la acreditación previa de competencias laborales con el correspondiente plan de capacitación. Nosotros les entregamos un listado de competencia o conocimiento que los trabajadores deben adquirir, y llegamos hasta un prediseño instruccional, de modo que las empresas, con sus propios instructores internos, con su gente capacitada, pueda desarrollar cursos de capacitación que les queden a ellos como valor propio de la empresa, y puedan entregarles ese conocimiento a las personas. Es decir, el servicio que nosotros prestamos es bastante más amplio que la mera evaluación, sino que llegamos incluso a decirles estos planes de capacitación debería ejecutar. Y por eso, Miriam, es que nosotros le entregamos esta información para que lo ejecuten con un tercero. Porque este tercero, un OTEC, un organismo formal de formación, necesariamente tiene que tener una independencia respecto de quién evalúa. Porque el conflicto de interés en este caso es súper significativo. La persona que evalúa no puede ser la misma que forma, porque hay un conflicto de interés Claro. evidente. Entonces nosotros nos mantenemos aislados del proceso de capacitación, entregando la responsabilidad ya sea a la persona o al empleador de esta persona para que ejecute los planes que nosotros les recomendamos. Muchas gracias, Cristian, por haber estado hoy día con nosotros. Un gusto, además, saber que existen estas empresas que certifican, estas empresas que ayudan a que los empleados no se capaciten y por lo tanto se mantengan al día, ¿no es cierto? Y no queden como personas obsoletas. Y además, el ver el que está saliendo recién de la formación, de donde sea, venga capacitado para lo que la industria necesita hoy día. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Miriam, por la invitación, y cuando quieran volvemos a conversar de este u otro tema. Muchas gracias. Le damos las gracias a Cristian Arancibia. Él nos comentó todo el tema de la obsolescencia o el envejecimiento laboral que exige capacitar nuevos talentos. Muchas gracias le damos a Cristian Arancibia, gerente general de MG Certifica. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.